Ok, hoy vamos a ver un poco de lo más básico de cálculo diferencial en cuanto a derivadas. Lo primero es entender que no voy a explicar todo con la teoría, no voy a explicar muchas cosas, porque a lo que vienen aquí la mayoría es a pasar un examen, a simplemente que te enseñen a resolverlo, etc. También pueden mandarme ejemplos de derivadas que les gustaría que les apoyara a resolver. Por mi página de Facebook pueden buscarme igual que el nombre del canal, AbdiHack, y pueden mandarme alguna que quieran que les apoye rápidamente. Los que vean esto en la clase de Classroom pueden preguntar igualmente por comentarios de la tarea que les puse. Empezamos con lo más básico. Cuando tenemos una función cualquiera, tengo muchos marcadores así que voy a estar checando cuáles funcionan. Cualquiera, la más básica que vamos a tener es x a la n. Cuando tú derivas, se puede expresar de la siguiente manera con un apóstrofe y sería nx a la n menos 1. Las tres básicas, por así decirlo, que vamos a manejar son en cadena, multiplicación, división, y esta, que básicamente es una cadena, pero no se explica así. Luego les voy a decir por qué funciona de esta manera, pero nada más va a ser como un pequeño comentario. Entonces vamos a empezar con los ejemplos. Ejemplo, tenemos que f de x es igual a x a la 6. Empezamos por lo más básico. Entonces tendremos que su derivada sería 6x a la 5. Salgo de pantalla por si no se enfoca. Ahora bien, lo único que hicimos fue, este 6 baja multiplicando y a este 6 le restamos 1 como nos indica aquí. Ahora, pasamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si acompaña un número a la x, por ejemplo? Muy fácil. Cuando ustedes deriven, recuerden que lo que hace es multiplicar. El exponente baja multiplicando el número que tengas. Por ejemplo, sería 7 por 5 x a la 6. Y quedaría la respuesta como 35x6. Siempre va a ser igual, siempre va a ser lo mismo. No se estresen, no estén muy estresados. Es muy sencillo lo básico. Lo siguiente es, ¿qué pasa si alguien, maestro o examen, les pide una segunda derivada? Primer derivada sería 5 por 4, 20x a la 4. Y una segunda derivada se puede expresar con dos apóstrofes y va a ser 4 por 20, 80x a la 3. Salgo de pantalla para que lo estén checando, que es cuando enfoca de mejor manera el celular. Ahora bien, esto es la básica de la derivada. Voy a borrar, si gustan poner pausa. Y empezamos a poner problemas un poco más difíciles. Lo primero es si está un binomio. Ejemplo, 5x a la 2 más 6x. Lo primero que pasaría aquí sería que tuviéramos 10x, 2 menos 1 es 1. Recuerden que no es necesario ponerlo. Más 6. ¿Por qué 6? Cuando tú derivas la x que está sola, va a desaparecer. ¿Por qué razón desaparece? Ustedes tienen x a la 1. Si ustedes derivan, les va a quedar 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. X a la 0, recuerden como les expliqué en las leyes de los exponentes, cualquier número elevado a la 0 excepto el 0 es 1. Y 1 por 6 quedaría 6. En pocas palabras, para la gente que batalla con matemáticas, chíspala, quítala, que no te interese. Ahora vamos a suponer que tú estás buscando una segunda derivada de este mismo problema. Aquí tendremos que la respuesta sería 10 a secas. Cuando tú derivas la x, desaparece la x, que fue lo que expliqué acá. Pero ¿por qué desaparece el 6? Recuerden que como regla tenemos que cuando tú tienes una constante, cuando tú derivas la constante, es 0. A las personas que les interesa por qué es 0, pues es muy fácil. Cuando tú tienes un 6, es como si tuvieras x a la 0. 0 por 6 es 0. Y ya, no tienes nada. Por eso es. Esto es para las personas que les gusta aprender, que van a una ingeniería, que van a algo de físico matemático, etc. Esto es una pequeña explicación. Los que no, simplemente no la peleen. Salgo de pantalla para que observen y ahora sí vamos a empezar a hacer problemas que tengan fracciones, que tengan negativos, que es por lo regular con lo que siempre truenan, etc. Siguiente ejemplo. Vamos a empezar con negativos, que son más sencillos considero yo que las fracciones.
Cuando ustedes tienen, por ejemplo, 6x a la menos 3 menos 7x al cuadrado. Cuando tú derivas, te queda de la siguiente manera. Menos 3 va a multiplicar al 6, que nos quedaría menos 18. X a la menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 sería menos 4. Entonces sería aquí menos 4. Recuerden, cuando esté un binomio, un trinomio cualquiera que esté separado por una suma o una resta, simplemente se derivan por separado. Menos 7 por 2 sería menos 14. X a la 2 menos 1, 1. No es necesario ponerlo. Ahora bien, me dicen, oye, ¿qué pasa si los dos son negativos? Tanto el exponente como el número que acompaña, la constante, lo que ustedes gusten y manden. Aquí vamos a ver, o vamos a tratar de ver todo. Siempre váyanse por los ejemplos y la regla de los signos siempre manténganla. ¿Qué pasa cuando yo saco una segunda derivada de la función? Quedaría menos 4 por menos 18. Menos por menos da más y 18 por 4 son 72. X a la menos 5. Volvemos al punto de le tienes que restar 4. Entonces nos quedaría menos 4 menos 1. Y básicamente lo que está haciendo es irte para atrás, irte para atrás, irte para atrás. Y aquí nos quedaría menos 14. Recuerden que como regla básica, esto es para las personas que realmente, como les digo, no batallen con matemáticas. Simplemente chispa la X. No batalles. Cuando tú derivas, quitas la X. Cuando derivas una constante, es 0. Entonces aquí nos quedaría, supongamos que le sacan una tercera derivada, nos quedaría menos 5 por 72 son menos 360. X a la menos 6. Y el 14 desaparecería y llegarías a este punto. Eso es cuando te piden una segunda, una tercera derivada. Ya las derivadas para arriba se ponen con un pequeño numerito, ya eso es otra onda. Borro ejemplos, salgo de cuadro para que copien. Ahora empezamos con fracciones. ¿Qué pasa con las fracciones? Las fracciones son muy borrositas, pero son muy sencillas. Simplemente es cuestión de recordar. Vamos con uno sencillo. 8x a la 1 medio. Cuando tú derives esto, te va a quedar 1 medio por 8. X a la 1 medio menos 1 entero. Se lo estoy poniendo con todas las reglas para que vean de dónde sale cada cosa. Entonces queda 1 por 8, 8. Sobre 2. Y eso sería 4. Entonces el primero es 4. X a la 1 medio menos 1 entero. Un entero, ¿cuántos medios tiene? Si ustedes tienen un pastel y quieren saber cuántos medios tiene, ¿cuántos tiene? 1, 2. Entonces tienen 1 medio menos 2 medios. En pocas palabras, simplemente, por ejemplo, si este cambia a tercios, serían 3 tercios. Si este cambia a cuartos, serían 4 cuartos. Eso es muy sencillo. Y nos queda 1 menos 2 menos 1 sobre 2. Esa sería su potencia. Menos 1 sobre 2. Y ya tienes la respuesta de dicha derivada. Ahora, vamos a suponer que te piden la siguiente derivada. ¿Qué haría? Menos 1 medio por 4x a la menos 1 medio menos 1 entero. Esto nos quedaría menos 2. 4 por 1, 4 sobre 2, 2. Y esto nos quedaría, lo voy a hacer acá en chiquito, menos 1 medio menos 1 entero. Un entero dijimos que eran 2 medios, entonces nos queda menos 1 medio menos 2 medios. Menos 1 menos 2 son menos 3 sobre 2. Y nos queda menos 3 sobre 2. Eso es lo que pasa cuando tenemos fracciones. Vamos a ver una fracción un poco más complicada. Algo que no tenga simplemente 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. Vamos a ver, por ejemplo, una con 5 séptimos. Salgo de cuadro, como siempre, para que traten de copiarlo. Póngale pausa. Voy a borrar. Entonces ya empezamos con el revolvedero. Ahora sí, es que cuando sufren mis alumnos por los revolver, ahí andan llorando. Tenemos que f de x, vamos a partirla en 3. Por ejemplo, 5x a la menos 3 más 6x a la 4 séptimos menos 9x a la 8. Ya tenemos 3, habíamos estado con puros 2. Recuerden que se hacen exactamente por separado. Siempre los va a estar separando un más o un menos. Se hace así. Ya cuando es multiplicación o es una división, hay que meter las otras reglas que vamos a ver en otro video. Cuando sacamos la derivada de esto, nos queda
Menos 3 por 5 son menos 15. Menos 3 menos 1 son menos 4. 6 por 4 entre 7. Voy a hacerle un pedacito aquí a un lado, nada más para que vean cómo se hace. Recuerden que quedaría 4 séptimos por 6. Esto quedaría 24 sobre 7. Entonces aquí queda más 24 sobre 7. X a la 4 séptimos menos 1. Recuerden que siempre te va a restar 1 porque estás derivando. Recuerden lo que les dije. Cuando derivamos, como siempre es 1, no es tan difícil porque ¿qué va a pasar? Menos 1 se va a convertir en menos 7 séptimos. Y eso sería menos 3 séptimos. Y nos queda menos 3 sobre 7. Y la derivada más sencilla, 8 por menos 9, menos 72. Le resto 1, queda 7. Salgo de cuadro para que lo estén observando. ¿Qué pasaría si nos piden la siguiente derivada? Voy a borrar esto de aquí para hacer las pequeñas operaciones que van a ir viendo, ¿ok? Cuando ustedes tienen la siguiente derivada, nos quedaría menos 15 por menos 4 se vuelve positivo, son 60. X a la menos 4 menos 1 son menos 5. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a multiplicar. Nos queda 24 séptimos que teníamos en la parte de abajo, que multiplica a menos 3 séptimos. Y esto nos queda 24 por 3 son 72. Menos 72 sobre 49. Y esto nos queda menos 72 sobre 49. X a la menos 3 séptimos menos 1 porque seguimos derivando. Entonces tenemos que seguir restando 1. Recuerden, 1 se transforma en 7 séptimos. Y esto nos quedaría menos 10 séptimos. Y esa sería la potencia, menos 10 séptimos. Y por último, 72 por 7 son 490, 504. Menos 504, x a la 6. Si se dan cuenta, cuando son positivos se va haciendo más chiquito. Cuando son negativos se va haciendo más grande, más grande. Y cuando son fracciones, por lo regular siempre van a quedar séptimos. Lo que va a ir cambiando es lo de arriba. Ahora, ejemplos básicos con los que siempre se dificultan. Copien, por favor. Uno de los ejemplos más básicos con los que siempre se dificultan es cuando les empiezan a meter raíces. ¿Qué pasa cuando tienes una raíz? Recuerden que como regla básica tenemos que cuando tenemos una raíz de un número es x a la 1 medio. Si tenemos raíz cúbica es x a la 1 tercio. Si tenemos raíz cuarta es x a la 1 cuarto. Como regla básica, raíz n es igual a 1 sobre n. ¿Ok? Esas son las reglas básicas. Ya lo había explicado en videos anteriores. Lo pueden buscar. Ahora bien, esta es la primera con las que se siempre pasan a fregárselos. Ahora, la otra es cuando ustedes tienen, por ejemplo, esto debe de subir x a la menos 6. Por ejemplo, ustedes tienen 5x a la 7. Esto lo pueden subir sobre 5x a la menos 7. O si es negativo, por ejemplo, x a la menos 2. Esto es muy raro de que les llegue a aparecer, pero vamos a suponer que les llegue a aparecer es 6x al cuadrado. Entonces, en pocas palabras, pasa a la parte de arriba con el signo contrario. Esas también son reglas básicas que se supone ya deberían de saber. Esa es la parte clave. Se supone. Nosotros se nos olvida todo se nos olvida. Si es algo que no nos gusta, se nos olvida. Podemos memorizar un sinfín de canciones, podemos memorizar un sinfín de futbolistas en un equipo de fútbol, podemos memorizar un sinfín de colores de algo que nos guste, pero si es matemática se nos olvida porque no lo utilizamos, no nos gusta, sufrimos mucho para pasar la materia que queremos olvidar eso, y estas son de las reglas que siempre olvidamos. Entonces, voy a borrar. Cuando tú tienes una potencia negativa, entonces, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Quiero encontrar la derivada de 5x a la 7. No, pues, esto lo vamos a transformar a... perdón. Esto se va a transformar a 5x a la menos 7. Menos 7 por 5, menos 35. X a la menos 8. Se vuelve mucho más sencillo.
¿Por qué? Porque ya no tenemos que andar pensando en otras cosas. Ahora, fíjense, ¿qué pasa aquí? Si tenemos una raíz, por ejemplo. Raíz de x más 9. Esto sería x a la 1 medio más 9. ¿Y qué pasaría cuando derivamos? Pues muy sencillo. Esto quedaría x a la menos 1 medio. Este ya lo había explicado. Y el 9 desaparece. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. Otras de las trampas básicas que les van a poner. Por ejemplo, tú tienes f de x es igual a raíz de x y luego les van a poner que va a ser a una potencia 8. ¿Esto qué es definir? Fíjense. Para empezar, aunque no les pongan los paréntesis, es como si tuviera estos paréntesis. ¿Ok? Lo siguiente es, bueno, yo sé que es x a la 1 medio a la potencia 8. ¿Ok? Entonces sería poner 8 veces x a la 1 medio por x a la 1 medio por x a la 1 medio por x a la 1 medio. Así 8 veces. ¿Qué le pasa a sus exponentes? Se suman. Entonces quedaría x a la 8 sobre 2. Esto sería x a la 4. Entonces todo este mugrero, todo esto que están viendo aquí simplemente es x a la 4. Ahora, vamos a suponer que les ponen, por ejemplo, x a la 1 tercio a la potencia 8. ¿Okay? Esto sería x a la 8 tercios. En pocas palabras, el 8 se pone arriba. Se acabó. Si fuera un 2, sería 2 por 8, 16. Por ejemplo, si se las ponen así, será 2 por 8, 16 sobre 3. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está haciendo es ponerlo 8 veces. Entonces aquí sería 2 sobre 3, 2 sobre 3, 2 sobre 3. Sus exponentes se suman. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 da 16. Todo sale de las mismas reglas básicas. Si ustedes practican las reglas básicas, va a ser mucho más sencillo para ustedes. Y su derivada sería 4x a la 3. No se complica en la existencia, no se complica en la vida. Bueno, hasta aquí queda esto. Recuerden, estoy tratando de explicar todas las derivadas que se les podrían atravesar por ahí, pero pues la cuestión es practicar. Entonces, si tienen algo por ahí o tienen alguna duda que quieran hacerme llegar, me lo pueden hacer llegar por mensaje en la página de Facebook. Eso es todo. Se cuidan.